Nomás, muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Los saludo desde Nordelta, el capítulo Nordelta de FINEC, que hacemos todos los miércoles, hace algunos meses ya. Mi nombre es Mariano Barbeito, estoy casado hace nada más que 30 años y tenemos 3 hijos con Ana, que está acá, que no la pueden ver, pero está. Y bueno, es un placer darles la bienvenida a este capítulo que es especial porque es la primera vez que hacemos acá en el hotel y en Nordelta un capítulo mixto. Así que me da mucha alegría poder hacer esta reunión hoy acá matrimonial. Veo muy complicado que nos vayamos antes de la 1 porque hay mucha conversación, así que vamos a estirar los horarios. Pero bueno, no hay problema, no nos van a echar. Así que, bueno, un placer darles la bienvenida. Hoy tenemos el testimonio de Juani y de Loli, así que estoy seguro que vamos a tener una noche muy linda, muy inspiradora. Le doy la bienvenida a todos los que se conectan vía Zoom. Mira, Julio y Mireya desde Panamá. Hola, hola. No me digan que lo conocen a Juani de Panamá porque tendríamos que... Nacho, bueno. Es nuestro pupilo, aquí lo iniciamos, así que vamos a seguirle la pista. Vamos a hacer una extensión después del capítulo porque queremos escuchar las historias de Julio y de Mireya de Nachito, porque ahí debe haber mucha tela para cortar. Bueno, bienvenidos, un placer verlos y tenerlos aquí en esta reunión. Saludos desde Argentina. Bueno, para arrancar, antes que nada, vamos a contarle a los varios que están aquí presentes y que se conectan por Zoom, que es FINEC, así que para eso le voy a pedir a Clarita que venga y nos cuente, a Clara Barber que venga y nos cuente la visión de FINEC, así ponemos esto un poco en contexto y después arrancamos. Hola, buenas noches a todos. Bueno, les cuento sobre todo a los nuevos que no conocen esta organización, que se llama FINEC. FINEC son las siglas de el nombre completo, que es Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo. Parece muy largo el nombre, pero ahora brevemente lo vamos a explicar. Fraternidad tiene que ver con esto, con reuniones que podemos hacer en lugares públicos como hoteles, bares. En la pandemia fue a través del Zoom. Hablamos que es internacional porque tiene presencia en muchísimos países, en todo el mundo, en los diferentes continentes. Surgió originalmente en Estados Unidos a través de una persona que es su fundador, que se llama Demos Zakarian. Es un nombre muy particular porque es de origen armenio. Su familia se exilió de Armenia justo varios años antes del exterminio, y en Estados Unidos pudieron desarrollar negocios. Fue un gran empresario dedicado a la producción de ganadería, teniendo una de las empresas más importantes de lácteos en California. Y él tuvo en su momento, ya hace casi 70 años de esto, una visión en donde notaba que él, cuando iba a su iglesia o a charlas, encontraba que mayormente había mujeres y niños. Pero él estaba todo el día en contacto con hombres que a veces los encontraba amargados, tristes, con ese sentimiento de vacío, deprimidos, con rencores. Así que se preguntaba dónde están estos hombres que tanto necesitan de crecer en su espiritualidad. Así que él tuvo una visión, la cual consistía en empezar a difundir cómo es que su vida era mucho más feliz, mucho más plena, dejando lugar a justamente al crecimiento de su espiritualidad. Y ahí es cuando él empieza a hacer estos encuentros, donde se juntaban gente común y corriente, laicos como nosotros, hombres, pero hoy también mujeres. Esta organización originariamente fue de varones, pero se fue extendiendo también a las mujeres, y tiene que ver con gente que
en su vida diaria aportan un sustento a su familia, participan de la economía familiar de distintas maneras, ya sea con las tareas domésticas de la casa, en cualquier oficio que siempre sea digno. Y hablamos finalmente que se trata del Evangelio completo porque tiene que ver con difundir las buenas nuevas, ¿no? Todos los prodigios, bendiciones, gracias que aparecen en el Evangelio, y que bueno, hoy las vamos a ver vivenciadas en un testimonio, como contaba antes Marianito. Tenemos el gran lujo de escuchar a Nacho y a Loli, y bueno, eso es lo que hoy más nos convoca, es el plato principal de la noche, y ya con esto cierro. Cualquier duda o ganas que tengan de conocer más, pueden preguntar a la persona que los invitó, o también chusmear la página web, y ahí hay más info. Muy bien, bueno, gracias Clarita. Bueno, entonces presentamos el plato principal de la noche. Como dijo Clara, el testimonio en este caso de hoy, de un matrimonio, y cómo Jesús entra en sus vidas y cómo cambia sus vidas, y cómo ese encuentro genera cosas lindas en la vida matrimonial y familiar. Así que bueno, el caso de hoy, Juan o Nachito para los panameños, y para Juan Montilla, ¿o no? Para Juan Montilla también es Nachito. Para los dominicanos, y Loli, ya tú sabes, sí. Bueno, Juan, Loli es contadora, y Juan trabaja es un empresario del área de la logística, la industria logística. Están casados hace 22 años, tienen 5 hijos, y bueno, les damos la bienvenida, y acá los esperamos en el escenario mayor. Y lo que les pido, es que vayan juntando papel y lápiz. Acá todos tienen, pero en las casas, porque después vamos a hacer un ejercicio y van a estar papel y lápiz. Bueno, adelante. Gracias, Mariam. Bueno, ¿cuántos conectados ahí? Acá también hay varios. Primero que nada, me sorprende que esté Julio y Mireya desde Panamá, porque forman parte de lo que le vamos a contar, o parte un poco de mi testimonio. ¿Qué tal, Julito? Alegría de verte. Julio fue el responsable hace 18 años de invitarme a esta organización cuando vivíamos en Panamá. Así que en algún momento va a entrar Julio como parte del testimonio. Julio, sabes que te quiero mucho, sos parte muy importante de mi nueva vida, y siempre voy a estar eternamente agradecido a que una persona valiente me invitó, casi sin conocerme. Sí, por supuesto que todo tiene que ver con el de arriba, Julio, coincidimos, pero bueno, vos fuiste un valiente. Un instrumento importante. Bueno, creo que debemos haber dado testimonios mixtos, no muchos, así que tengan un poco de paciencia. Se va a desordenar un poco, porque tenemos que ir resumiendo un poquito la vida de cada uno. Para los que vienen por primera vez, lo que hacemos es contar un poco sobre nuestra vida, abrir un poco el corazón, y contarles cómo se desarrolló nuestra vida. En este caso vamos a apuntar mucho al matrimonio. Si quieren, comienzo presentándome yo, hasta que la conocí a Loli, y después la dejo a Loli para que cuente un poquito ella. Yo vengo de una familia de clase media, de abuelos que vienen de generaciones de inmigrantes con mucho sacrificio. Por el lado materno se instalaron en el delta del Tigre, por el lado paterno en San Fernando, y nosotros somos la segunda generación con mi hermano de esos inmigrantes. Y hay algo que por lo menos en mi caso siempre me marcó, que era la superación y el trabajo, ¿no? Por el lado de mis abuelos, por el lado de mis padres, mucho sacrificio, mucho trabajo,
y siempre esa superación. La generación mía y de mi hermano somos los primeros profesionales que pudimos hacer una carrera universitaria. Por el lado de mi madre, ella hizo una carrera de magisterio, y mi papá no, mi papá comenzó como cadete en un banco a los 14 años y se jubiló hace muy poquito, con 60 años de banco, 50 años de banco, una locura. Y bueno, en nuestro caso, con mi hermano, siempre nos inculcaron que teníamos que estudiar y trabajar. Yo trabajo desde los 13 años hasta el día de hoy, tengo 50, nunca dejé de trabajar. De chico hice de todo. Me ayudó mucho el deporte. Yo jugué muchos años al hockey. En San Fernando el hockey es bastante popular y me ayudó mucho en mi vida. No quiero que perdamos a lo mejor mucho tiempo en contar nuestra vida anterior, porque me parece que lo más rico siempre es nuestra vida actual. Pero sí decirles que tuve una infancia buena, padres muy amorosos, abuelos que me han marcado mucho, y quizás dos cosas de mi juventud que fueron importantes, que formaron parte quizás de algunos dolores que te da la vida. Una fue la separación de mis padres cuando tenía 13 años. Hoy, lamentablemente, es moneda común escuchar que se separa la gente, pero en mi colegio, me acuerdo que yo iba a colegio del Estado, y era el único que tenía padres separados, y éramos como 50 en la clase. Hoy haces la misma encuesta, creo, que te da 1,49, ¿no? Al revés. Lamentablemente, ¿no? Lo digo en chiste, pero me causa mucho dolor también eso. Y la otra parte que me marcó muy fuerte fue a los 37 años, mi madre, después de separarse de mi papá, le descubren una enfermedad muy complicada, que la postró en una cama. Ella estaba haciendo una carrera muy interesante en la parte de educación, y bueno, se tuvo que jubilar a la fuerza por esa enfermedad. Y bueno, era hija única, entonces con mi hermano, yo con 13 años, nos tuvimos que hacer bastante cargo de su enfermedad. Fue algo que me costó mucho acompañarla, superarla, porque era chico, creo. Hoy me doy cuenta que tengo hijos de esa edad, y los veo un nene, y nos tuvimos que hacer cargo un poco de eso. Así que son las dos cosas que quizás más me marcaron. Hasta conocerla a Loli, venimos, cuando ella se presente, de mundos muy distintos. Creo que eso fue lo que más nos enamoró. Mi vida con Dios, hasta conocerla a Loli, había sido muy superficial. Cumplí con todo lo que a veces no sé cómo llamarlo, pero sí, los ritos quizás religiosos de mi religión, cumplí con todo hasta los 13 años. Y después de ahí es como que mi vida con Dios nunca logré profundizar nada, ¿no? Era siempre muy chico, hasta ahí llegué. No les digo que me enojé con Dios, pero el tema de la separación de mis padres, ellos trabajaban fuerte, servían fuerte en la iglesia, y como que también eso me enojó. Y bueno, pasaron los años, mi vida empezó a transcurrir entre el estudio y el trabajo. Después mi madre se muda a Córdoba, necesitaba estar en un clima seco, porque la humedad la hacía muy mal, y el frío. Entonces se muda a Córdoba. Yo tenía en ese momento 16, 17 años, y nos quedamos solos con mi hermano viviendo. Mi hermano es más grande, 2 años más grande, y esa libertad de un adolescente me llevó a cometer algunos errores y vivir en un día a día con bastantes excesos, algunos controlados, otros no tantos, y hoy me arrepiento de eso, pero era también difícil, cuando tenés tanta libertad, controlarte. El deporte me ayudó muchísimo a controlarme, pero mi entorno no tuvieron tanta suerte como quizás tuve yo. Tengo 3 amigos que no están más, producto de excesos de alcohol, drogas. Uno que era como mi hermano, falleció, yo ya la había conocido a Loli, en un accidente,
mucho consumo. Y bueno, creo que hasta ahí me gustaría resumir, hasta que la conocía, quien hoy es mi esposa. Como van a ver, mi vida era un poco distinta a la de ella. Bueno, yo vengo de una familia muy numerosa. Nosotros somos 7 hermanos, 3 mujeres, 4 varones. Tuve una hermanita chiquitita que se murió, así que en realidad seríamos 8. Una familia con mucha espiritualidad, muchísima, especialmente las mujeres. Mi bisabuela, mi abuela, mi mamá. Muy unida a primos también, o sea, mi familia siempre fue una familia muy extendida, por más de que éramos muchos hermanos. Yo pasé toda mi niñez con varios de mis primos, viviendo los fines de semana en la casa de mis abuelos. Tuve una infancia muy feliz, muy sana. Jugaba al hockey en Newman. No tuve excesos de ningún tipo. Soy la primera mujer de mis papás y eso me hacía ser bastante ordenadita para no traer líos o para agradar. Así que hice todo el colegio en un colegio católico. Después me recibí de contadora en la UCA. Siempre tuve una relación muy en la que tenía a Dios muy presente. No solo yo, todos los acontecimientos de mi familia arrancaban con algún tipo de ceremonia religiosa. Siempre los cumpleaños de mis abuelos, los aniversarios de mis padres, siempre se festejaban primero con alguna celebración religiosa, así que lo tuve a Dios siempre muy presente en mi vida. El único acontecimiento así fuerte que me tocó vivir de chica fue la muerte de mi hermana cuando yo estaba en 7º grado, pero aún así toda la familia lo vivió con mucha fortaleza, así que siempre tuve como un ejemplo de un Dios muy presente, muy acompañador, muy a mano, muy de encomendarle y pedirle todo, desde lo más chico hasta lo más grande. Y bueno, de ahí venía yo. Bueno, nos conocimos, yo les dije que el deporte me ayudó mucho, jugué muchos años al hockey. El hockey es un deporte en Argentina pago, si uno quiere dedicarse al hockey puede hacerlo. Y bueno, a mí me ayudó muchísimo a poder solventar mis gastos. Trabajaba como entrenador de hockey en varios clubes, árbitro, bueno. Y ahí la conocí a Loli. Tuve la suerte de desarrollar de cero el hockey en Newman y llegar hasta primera, y ahí la conocí a Loli. Y bueno, creo que en esos 2 mundos tan distintos nos enamoramos. La verdad es esa. Yo veía un mundo cada vez que me metía más en la vida de ella, totalmente distinto al mío, en muchos de los valores que tenían ellos. Me encantó el valor de la familia, descubrir un valor de familia que yo no había podido disfrutar. Ir los sábados a la casa del abuelo y ver primos, hermanos, y se respiraba un ambiente de familia muy, muy lindo. Y también me llamaba mucho la atención cómo Jesús tenía un protagonismo muy fuerte en la familia de Loli, en toda la familia. En las buenas, en las malas, siempre Jesús estaba muy presente. Y bueno, yo lo vivía un poco desde afuera, pero seguía en mi mundo, ¿no? Me acuerdo que me tuve que acercar un poco a Dios a la fuerza cuando nos fuimos a casar, para poder cumplir un poco con lo que nos pedía la iglesia. Y bueno, fue como un acercamiento pequeño que tuve ahí, pero bueno, mi vida siguió. Yo estudié la carrera de Comercio Internacional y sobre los últimos años de la carrera tuve la suerte de entrar en una empresa alemana muy, muy conocida en el rubro, y empecé a hacer carrera.
como venía trabajando desde muy chico, y lo que les dije, lo llevaba en la sangre de mis abuelos, de mis padres, creo que, bueno, ahí lo conocía a mi amigo Juan Montilla, que está acá. Era muy malo de entrada, después nos hicimos amigos, pero me trataba muy mal, porque él era el que manejaba los hilos y yo era un nene que recién entraba. Y bueno, la empresa apostó bastante a mí, tuve suerte de crecer fuerte, invirtió mucho en mí. Me metí en un área que en Argentina no estaba muy desarrollada, que era el área de logística, no tanta la de comercio internacional. Y bueno, empecé a crecer siendo muy, muy joven. Y para las empresas, cuando te encontrás con alguien que todo pasa por el trabajo, les encanta, ¿no? Y sobre todo las multinacionales. Yo dejé durante muchos años mi vida en la empresa, todo pasaba por la empresa. Veo que acá hay algunos que saben de qué hablo. Lamentablemente, hoy me río, pero a mí particularmente me dejó muy cerca de perder todo, ¿no? Porque el trabajo te lleva a la ambición te lleva a los placeres, el dinero, a crecer. Y como yo venía muy de abajo, es como que de golpe te encontrás con que lo podés todo. Y encima la empresa te dice, sos excelente, sos muy bueno, te invierto en vos y vos seguís, ¿no? Y más le ponés, más... Bueno, en ese subir y subir, decidimos casarnos con Loli, nos casamos jóvenes. Al principio fue muy difícil en la familia de Loli aceptarme, porque yo era el entrenador de hockey, no era un profesional que estudiaba una carrera, ¿no? Era, ¿quién es este tipo? Colegio del Estado, ¿no? Todos mundos distintos, padres separados. Pero bueno, la verdad que la familia de Loli es divina. Tengo suegros de primera que me aceptaron, costó, pero me aceptaron. Al principio costó bastante, pero hoy los amo a toda la familia. Y bueno, decidimos casarnos muy jóvenes, tomando los riesgos que había que tomar, pero estábamos seguros de nuestro amor. ¿Querés agregar algo más? No, sí. Ok. Y bueno, yo al poco tiempo que estábamos casados y yo venía haciendo las cosas bastante bien en esta empresa, viene la crisis del 2001. Nosotros perdemos todo en el 2001. Teníamos todos nuestros ahorros para comprar nuestra casa, terreno, etcétera, etcétera, y teníamos la plata en un banco que desapareció. Y perdimos todo, eso nos golpeó, sobre todo a mí, que el dinero era muy importante en mi vida. Y enseguida, una de las personas que me había ayudado mucho a hacer carrera en esta empresa alemana se vuelve a vivir a su nación, que era Panamá, y se va a una competencia nuestra, y al poco tiempo él vuelve a Argentina, no sé si de vacaciones o qué, vio cómo había desarrollado, cómo había crecido mucho el área que él había querido apostar, y bueno, me invitó a ser parte de esta nueva empresa que él tenía, o que pertenecía a una empresa suiza en Panamá, manejando una región que era desde México, Centroamérica, Panamá y países del Caribe. Y bueno, un poco por la frustración de cómo estaba la Argentina en ese momento, el haber perdido todo, y con ganas de crecer, era muy buen dinero. Y yo sabía, con Loli siempre se lo había dicho, que la posibilidad de hacer carrera afuera siempre estaba, y que si se daba, la teníamos que tomar. Y bueno, fue muy duro para la familia, porque Loli es la más grande. Nuestra primera hija había nacido, estaba recién nacida. Era el primer nieto de una familia grande, imagínense, y de golpe a decir, bueno, nos vamos a Panamá. Hoy Panamá tiene más marketing, pero en aquella época Panamá, decía todo el mundo, ¿qué hay en Panamá? ¿Qué vas a hacer allá? Mi papá decía eso. Entre otras cosas. Sí, ponele. Bueno, sí, tomamos la decisión de irnos. Uno, cuando es joven y recién se casa, o por lo menos esa era mi cabeza,
yo tenía en la cabeza de que era el momento de hacer el sacrificio, de que si él se iba el lunes a las 6 de la mañana y volvía a las 11 de la noche, de lunes a viernes, y el sábado se iba con las chicas a jugar al hockey y el domingo entrenaba, era el momento para hacerlo. Cuando me quedé embarazada de Abril, él me prometió que iba a dejar de entrenar para estar los fines de semana. Claramente no lo hizo, pero bueno, uno, no sé, yo vivía como mi realidad como que era el momento de hacerlo, como que en algún momento él iba a darse cuenta de que le estaba metiendo demasiado laburo y poco a la familia. Nunca tuve la necesidad de reclamárselo, digamos, hasta ese momento, digamos. Me parecía que era el momento de hacerlo, entonces dije, bueno, no lo voy a jorobar para que él pueda trabajar bien. Pero bueno, cuando nos fuimos a Panamá, Panamá es otra cosa porque yo ya no tenía ni a mi familia, ni a mis amigas, ni mi trabajo, porque yo seguía trabajando cuando estaba acá. Así que al principio, que él además se metió muy a fondo en el trabajo, tenía un trabajo regional, con lo cual viajaba un montón. Nada, empezamos a tener discusiones de ese tipo, de reclamos, de tiempos, de atención, ese tipo de cosas. Creo que cuando vos tenés una familia tan grande como la que tenía Loli, de golpe te encontrás en un país que no conoces nada, no trabajás más y te dedicás a criar a tus hijos y no tenés amigos, no tenés nada, el golpe es mucho más duro que si lo haces en otro lugar o de otra manera. Entonces fue demasiado el cambio para Loli y yo estaba en mi mundo. Mi mundo era el autoengaño, porque vos te autoengañás diciendo lo hago por ella, lo hago por mis hijos, ¿no? Entonces todo le encontrás el sentido que lo haces por ellos, ¿no? Entonces esa es la gran excusa para esconderte en este caso. Hoy lo veo así, ¿no? En ese momento no lo ves. Y bueno, no, dejé de ser un marido presente, dejé de ser un padre presente. Y bueno, hoy puedo decir que era un adicto al trabajo. En Argentina le llegué a pegar la vuelta al reloj, estoy durmiendo en el piso y siguiendo. En el bautismo de mi primera hija me tuve que ir porque tuvimos un robo y desaparecí. Esas cosas, ¿no? Que hoy decís, qué loco, pero bueno, ese era yo. Y hubo un momento en donde las cosas empezaron a complicar, porque al principio todo muy lindo. Panamá es un país tan lindo que al principio se te hace fácil vivir, ¿no? Pero llega un momento donde ya la playa, todos los fines de semana a la playa no es tan lindo, y yendo con chicos y lo que sea. Entonces era disfrutar momentitos de familia, pero después lo mío era el lunes tomar un avión y volver el viernes, y bueno, no me daba cuenta de lo que pasaba en casa. Y eso te va creando también un vacío, ¿no? Cuando vos ya empezás a tu vínculo, ese amor por el cual vos apostaste, se empieza a secar todo, empieza a ser una relación demasiado vacía. Yo sinceramente empecé a sentir vacío y me acuerdo algo, para que vean un ejemplo de mi ausencia. Los sábados nos juntábamos, los argentinos o los extranjeros que estábamos expatriados, por lo general nos juntábamos en algún área social a comer un asado, a compartir. Y me acuerdo que todos mis amigos estaban todos con sus hijos, en brazos. Y mi hija me corría, no estaba conmigo. Yo veía que todos estaban con sus hijos en brazos y yo quería ir a agarrar a mi hija y me escapaba. Y me acuerdo que a uno con los que mejor relación tenía, le digo, chico, ¿cómo haces para que tu hija te dé bola? A mí no la puedo tener. Me dice, son horas de vuelo, me dice. Hay un momento en donde tus hijos cortan esa relación con la madre y ahí es donde vos tenés que entrar y ahí es donde, por lo menos en mi caso, es como que se volcaron mucho más a mí. Claro, yo esa etapa no la cumplí nunca y las horas de vuelo sí, y eran reales, o sea, yo vivía arriba de un avión. Y eso me pegó, me acuerdo. Pero seguía, ¿no? Y cuando mirabas un poquito hacia adentro, te autojustificabas, que es lo que decía antes. Bueno, un día estaba haciendo negocios con este señor,
que está acá, Julio, para mí es una sorpresa, no sé quién lo invitó, no tengo idea quién lo invitó, pero es una emoción muy grande. Estaba haciendo negocios con este señor, o intentando hacer negocios, y me dice, Juan, mañana al mediodía, ¿qué haces? Digo, mañana al mediodía, creo que nada, te invito a almorzar al Sheraton. Bueno, dale, perfecto. ¿A qué hora? A tal hora, listo. Me voy al Sheraton, cuando llego al Sheraton, te cuento, Julio, que esto es un hotel también donde estamos ahora, el Wyndham. Era un salón como este, un poco más grande, llenos de empresarios, y fue un impacto, porque lo vi a Julio con toda esa gente, y me dice, Julio, vení por acá, así como acá, sentate en esta mesa, me presenta a la gente que está en esta mesa, servite, ya tenés comida, ahora en un rato empezamos. Yo, ¿cómo en un rato empezamos? Yo iba a almorzar con él, ¿no? Y para mí eran negocios lo que iba a hacer. Y de golpe me encuentro en ese lugar, se para una persona como Clara y Mariano, y dicen, bueno, bienvenido a Fraternidad, y dan la visión, cuenta que era Fraternidad, y enseguida se para un testimonio que me impactó. Era un nicaragüense que había vivido una situación muy complicada en su país, y se emocionó, lloró, y había contado, su vida había sido un desastre, mucho peor que la mía, y eso me impactó, que alguien tenía una vida más desastrosa que la mía. Y él dice, en un momento conocí a Jesús, dice, Jesús cambió mi vida. Y cuando lo conocí a Jesús y cambió mi vida empezó a ser esta, y hoy es esto, ¿no? Y era como un mundo de sueño, ¿no? Y hoy soy feliz porque, y bueno, todo eso, yo tenía ganas de irme del lugar porque me sentía como que me habían llevado engañado, cuando hablaron de Dios y hablaron evangelio completo, todo eso me dije, ¿dónde estoy? ¿Dónde me invitó este tipo? Pero bueno, por algo seguramente el Señor quería que me quedara. Y para rematarla sobre el final, reparten unos papelitos que van a ver, sobre todo los que son nuevos ahí, y dicen, bueno, esos papelitos es un ejercicio personal, pongan ahí aquellas cosas que para ustedes son imposibles, que ustedes no las pueden resolver por su propio medio, entrégansela a Dios. Y después estén atentos porque Dios es fiel y Dios, bueno. Y yo veía que todos escribían, yo no tenía ganas de escribir, me parecía algo hasta estúpido hacer eso, pero enseguida se me cayó como un piano lo que era mi vida en ese momento, ¿no? Y anoté 5 cosas. La primera es, si existís, volveme a enamorar de mi esposa. 2, si existís, recuperar la relación con mi madre. Yo hacía tiempo que no hablaba con mi madre, habíamos chocado fuerte, y era tanto el orgullo que había en cada uno, que llevábamos mucho tiempo sin hablarnos. Y mi corazón estaba tan duro que si yo tenía que vivir el resto de la vida sin volver a hablarle a mi madre, estaba dispuesto. Miren qué locura. Y una madre que me derramó siempre amor, siempre tuve una relación muy buena, pero en ese momento era tan fuerte el orgullo que los dos se rompió esa relación, y me dolía, por supuesto que me dolía, pero el orgullo era más fuerte. Y así me estaban trasladando a México, Loli no quería saber nada de ir a México, yo tampoco, estaba embarazada de mi segunda hija, y era imposible, justo tenía la posibilidad de quedarme en Panamá, pero era imposible que se diera por un montón de cosas que pasaba, obra social, el embarazo. No lo quiero hacer larga por ese lado, pero créanme que era imposible que se resolviera eso, y así puse 5 cosas. Me fui de ahí un poco enojado con Julio, porque sentí que me engañó, y eso fue un jueves. El viernes yo estaba manejando desde el Pacífico al Atlántico, Panamá hay 80 kilómetros, y entre un océano y el otro, estaba yendo a la zona libre de Colón, y mientras iba manejando suena el celular, atiendo y era mi mamá. Eso fue al otro día. Y me impactó, ¿no? Porque me hablaba de una manera sin rencor, sin pasarme facturas, con mucho amor, preguntándome cómo estaba Loli, cómo estaba su embarazo. No me pasó ninguna factura, era todo amor y un orgullo que lo estaba rompiendo. Y lo primero que se me vino a la mente, el papelito que había escrito el día anterior, ¿no? Pero dije, qué casualidad. Lo primero que haces es pensar en las casualidades, y bueno, así como pasó eso, me pasaron las otras 4 cosas, se resolvieron y se fueron dando de una manera tan sobrenatural, donde no me empezaron a quedar dudas que realmente Dios existía. En Fraternidad siempre hablamos de la diferencia entre decir creo en Dios y creerle a Dios, ¿no? Hay un salto enorme. Yo no le creía a Dios, sinceramente no le creía a Dios, pero ahí empezás a ver que realmente hay un Dios que puede existir y que se está haciendo tangible en cosas imposibles. Y bueno, ahí empieza a cambiar mi vida.
¿no? A partir de ese momento, a mi manera empieza a cambiar mi vida. Bueno, en realidad lo que había pasado era que antes de esto, como él se abocaba tanto en el trabajo, yo había hecho un muy buen grupo de amigas, entonces él no estaba nunca, yo estaba todo el día con mis amigas. Después, bueno, me puse a trabajar, pero bueno, vivíamos en la misma casa, sí, salíamos, íbamos a cosas familiares juntos, pero la verdad es que no había mucha pareja ahí. Cuando pasa esto de Julio, me acuerdo que Juani viene a la noche a casa y me dice, no sé lo que me pasó hoy, y me cuenta esto, y en todo este tiempo yo estaba alejada de mi familia, estaba en otro país, él no acompañaba nada mi espiritualidad, y yo me fui enfriando. Es muy difícil mantenerlo, y de repente iba, de repente no iba, y cuando le pasa esto a él, al principio me asusté, le dije, no vaya a ser que te estés metiendo en una secta, no tengo ni idea, o sea, estamos en otro país, no conozco nada, pero bueno, después le hizo bien, yo empecé como a ver cambios, él empezó como a buscar de Dios, tenía como una necesidad de conocerlo más, y dije, bueno, en realidad no tengo ni idea dónde te metiste, pero te está haciendo bien, con lo cual sigamos a ver a dónde conduce esto. Obvio que el cambio no fue de un día para el otro totalmente, fueron como pequeñas cosas que fueron cambiando, de repente retrocedían, de repente avanzaban, pero bueno, el cambio en definitiva yo veía que era bueno. Así que, nada, cada vez que volvía me contaba, además en Panamá los testimonios son muy fuertes, con lo cual yo me quedaba con el corazón en la boca, pero bueno, veía que lo que estaba haciendo le hacía bien. Obvio que Dios se metió dentro de nuestro matrimonio también. Él dijo que una de las primeras cosas que había puesto era que se volviera a enamorar, y Dios se metió un montón ahí. Bueno, al final no nos fuimos a México. Una de las cosas que pasó, pero créanme que fue, algún día si quieren algunos se los cuento en detalle porque fue increíble de la manera que se dio y nos terminamos quedando. Y recuerdo que lo llamo a Julio y le digo, Julio, discúlpame, pero este negocio que estábamos haciendo lo vas a tener que seguir con otra persona porque yo me estoy yendo de la empresa. Me estoy yendo a otro lado, esta es la persona con la cual vos tenés que continuar este negocio. Y él me dice, bueno, te agradezco, pero a mí lo que más me interesa es que me digas qué te pareció el almuerzo. Y le digo, el almuerzo muy bien, pero me sentí engañado. Yo sentí que iba a reunirme con vos y de golpe me terminaron hablando de Dios. Y me dice, yo no te mentí, yo te invité a un almuerzo y vos viniste. Y si yo te hubiese explicado de qué se trataba y que iban a hablar de Dios y todo, ¿qué hubieses hecho? Ni en pedo, ni loco hubiese ido. Así que eso me gustó también, ¿no? Y al poco tiempo, ahí nomás, me dice, pero bueno, estaría bueno que vuelvas para que veas de qué se trata esto. Viniste una vez sola. Le digo, mira, no voy a poder ir más porque los jueves yo voy a trabajar en tal lado y ya no le puedo más. Me dice, no te preocupes, en Panamá hay capítulo todos los días. Tenés uno los sábados a la mañana, puedes ir a un desayuno. Y bueno, después un día nos tomamos un café con Julio, me explicó mucho más sobre esta organización, me gustó, y ahí volví, y ahí entro en lo que dice Loli, ¿no? Empecé a caminar, empecé a acercarme a mi iglesia, me ayudó muchísimo tener una persona de la religión mía que me llevó de la mano, un guía espiritual muy bueno, que me fue llevando de la mano y me iba orientando, y yo tenía tanta necesidad de conocer de Dios que era tanta la ignorancia que yo necesitaba conocer más de Dios. Y empecé a ir a mi iglesia todos los días. Yo miraba el reloj, quería salir de mi trabajo rápido para ir a la iglesia y volver a casa. Ella no entendía nada porque, como decía, en un momento yo la llevé hacia mi lado. Ella dejó de ir a la iglesia, dejó de tener esa relación que tenía de tantos años con Dios para secarse y ir más para el lado mío. Y de golpe yo termino casi repasando todo eso, ¿no? Y no entendía nada. Pero bueno, eso te va llevando a que tu vida empiece a cambiar, tus hábitos también empiezan a cambiar. Yo tuve que cambiar mucho mis hábitos.
como dice Loli, no fue tan rápido, a mi manera, pero hubo algo que me marcó para toda la vida y fue un Sahel. Sahel es un seminario que se hace, que algunos lo pueden interpretar como un retiro. Lo interesante de estos seminarios es que se hablan de temas, por supuesto, que tienen que ver con Dios, pero que es totalmente laico, ¿no? No hay sacerdotes, no hay pastores, somos hombres comunes y corrientes, hombres de negocios, que dan esos temas. Y una de las cosas que me golpeó y hasta el día de hoy creo que es el secreto de lo que estamos viviendo con Loli, que es muy lindo, como familia, nos enseñan en ese lugar de que hay un equilibrio que tiene que ver con que si vos estás en ese equilibrio, tu vida empieza a ser una vida distinta, porque vos lográs entrar en lo que es la voluntad de Dios. Y nos muestran ahí como una pirámide donde te dicen, mirá, esto está en la palabra, donde vos tenés que tener claro que a Dios lo tenés que poner primero en tu vida. En segundo lugar está la familia, pero dentro de la familia primero está tu esposa y después están tus hijos. En tercer lugar viene el trabajo. Y en cuarto lugar viene el ministerio o la iglesia, ¿no? Y claro, cuando yo voy a ese lugar, ahí me doy cuenta del desastre que era mi vida, ¿no? Lo primero era el trabajo. Quizás mis hijos venían ahí y Loli venía mucho más atrás. Dios no existía. Entonces, eso es el primer shock, ¿no? De decir, tengo todos los patitos desordenados y entender cómo realmente hago para que eso fuera una realidad en mi vida. No fue fácil ese cambio, pero empecé a hacerlo. Pero pasó algo muy fuerte esa noche. Sobre el final, el que era el presidente de Fraternidad ahí en Panamá, dice, bueno, yo les voy a hablar de un tema muy importante que es el Espíritu Santo. Yo les aseguro que no tenía idea que era el Espíritu Santo, había escuchado la palabra, pero no tenía la más remota idea que era el Espíritu Santo, y lo explicó de una manera tan sencilla, habló de los dones, habló del Paráclito, habló de qué manera se movía, hizo toda la explicación desde que Jesús resucita, nos deja el Espíritu Santo, él asciende al cielo, hizo toda la explicación, habló de Pentecostés, etc. Me gustó, la entendí y me gustó mucho. Y sobre el final dice, bueno, ahora van a recibir el Espíritu Santo. Y yo dije, wow, ¿qué es esto? Dice, los que vienen por primera vez hagan una fila acá, que voy a pasar y voy a orar por cada uno y ustedes van a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Yo hago la fila, no entendía. Automáticamente empezó a orar de izquierda a poner a la derecha, yo estaba en el centro, y automáticamente ahí empiezo a sentir algo, era como una paz, como un gozo que en mi vida había podido sentir, y empiezo a llorar. Pero era un llorar sin angustia, era como que me estaba limpiando. Es difícil de explicar, pero eso era lo que yo sentía. Y empezaron a pasar muchas cosas en el lugar. Había gente que se caía al piso, había gente que se ponía a llorar, había gente que hablaba unas lenguas extrañas, y me empiezo a asustar. Cuando llega este tipo a donde estoy yo, hace una oración, me dice, Juan, tranquilo, el Espíritu Santo está acá con vos. Yo no me caigo cuando él ora por mí, pero había gente que se caía, y ahí me asusto mucho, y digo, bueno, estos tipos, yo le tenía mucha desconfianza a esta organización, no entendía qué era, y de golpe, yo le había dicho muchas veces que no a este retiro, y de golpe veo toda esa situación y me asusto tanto que me escapo del lugar, me voy. Habíamos dejado los bolsos en un pasillo porque ahí nos íbamos a dormir. Esto estaba en las afueras de Panamá, en un lugar como una montaña, como una sierra, y me voy para mi casa. Yo vivía bastante lejos de ese lugar. Loli estaba en Buenos Aires porque se casaba su hermano. Fíjense que todavía mi vida no había cambiado mucho porque yo me quedé por trabajo, la dejé sola con, ya Carmela había nacido, ¿no? Sí. Con mis 2 hijas, una hija recién nacida, una locura, pero bueno, Loli como siempre me bancó en todas, y se vino sola y yo estaba solo. Entonces llegué al departamento, mientras iba manejando sentía la misma sensación que le conté hace un rato, esa paz, y seguía llorando mientras manejaba. Traté de hablar con Dios. En Fraternidad hablábamos mucho de lo importante que es la oración, leer la Biblia y trabajar muy fuerte también el tema del perdón. Yo no era de orar, no leía la Biblia, y traté de hablar con Dios, no sentí nada y me fui a dormir. A las 3 de la mañana me pasa algo muy fuerte que me marcó para siempre, y tengo un encuentro personal con Dios. A las 3 de la mañana aproximadamente, me despierto
Y yo en ese momento siento como que tengo que leer la palabra de Dios, la Biblia. Y yo me acuerdo que le había preguntado a Loli si teníamos una Biblia en casa y no teníamos. Había una Biblia ilustrada que ella le leía a mis hijos, grande, tapa de madera. Y salí a buscar ese libro, medio emocionado por lo que me estaba pasando. Y teníamos una biblioteca en el living con 2 puertas arriba, 2 puertas abajo. Abro buscando, era un libro bastante grande. No lo encuentro, no lo veo. Como en 1 o 2 veces que estaba haciendo eso de abrir y cerrar, siento una voz muy clara que me dice, toma este libro. Y ahí mi cabeza estalló y tomo un libro chiquitito. El título decía Amigos de Dios, escrito por Escrivá Balaguer. Y ahí entré como en un shock, ¿no? Empiezo a llorar, voy caminando a mi cuarto. No sabía qué hacer con el libro, ¿no? Ya el hecho de lo que me estaba pasando era algo que no, en mi cabeza no entraba, que Dios se podía manifestar de esa forma. Y abro el libro porque no sabía qué hacer, por dónde empezar a leer. Y cuando abro vi una moneda de $1 en un capítulo que el título decía Virtudes Humanas. Y empiezo a leer desde ahí para abajo y hablaba sobre el Espíritu Santo. La charla que yo había tenido horas antes en este lugar hablaba del Paráclito, de los dones, los frutos del Espíritu Santo. Y ahí entro en un estado de decirle, Dios, no puedo creer que te manifieste de una manera así conmigo, un gran pecador. Me quedo ahí tendido en el suelo llorando y recuerdo que me bañé y me volví al lugar. Llegué como a las 7 de la mañana al lugar, estaban desayunando, nadie se había dado cuenta que yo me había escapado, nadie me conocía, dormía en un cuarto solo, así que nadie se dio cuenta. Y de golpe aparezco ahí y era uno más. Y me acuerdo que me acerqué a esta persona que había dado la charla y le conté brevemente lo que me había pasado. Me miró, estaba sirviéndose ensalada de frutas. Bolívar Gómez era, Julio, te debes acordar, seguro. Y me mira y me dice, qué bueno, como diciendo algo normal, ¿no? Y yo dije, este tipo no me está creyendo o no me dio bola de lo que le dije. Me dice, después que termina esto, vamos a hacer una compartida y ahí cada uno, el que quiera compartir, comparte lo que vivió. Bueno, llegamos al salón, dan el micrófono y dice, bueno, aquellos que tuvieron alguna experiencia anoche con el Espíritu Santo, algo, si quieren compartir, les dejamos el micrófono. Cuando es así, se para mucha gente. Yo creí que me iba a parar yo solo, se paran varios. Y cuando contaban la experiencia, eran experiencias sobrenaturales parecidas o más fuertes que las mías. Y eso me partió la cabeza para siempre, porque ahí es donde yo hice mi clic, ¿no? Más allá de que recibí el Espíritu Santo esa noche, ahí es donde yo dije, este es el Dios que oculto, que nunca pensé que existía, y este es el Dios que yo quiero seguir. Y bueno, ahí empieza mi vida espiritual fuerte a caminar, empieza a partir de ese momento. Me acuerdo que la llamé a Loli no entendía nada de lo que me había pasado, pero bueno. ¿Querés agregar algo? ¿No? Bueno, por suerte, como les dije, en mi iglesia me dieron un lugar y me fueron llevando, ¿no? Tener un guía espiritual yo se lo recomiendo a todos. Es alguien que me fue llevando de la mano. Y bueno, de a poquito empecé a cambiar, ¿no? Hay que cambiar muchos hábitos, mi vida era otra cosa, y Loli empieza a ver cambios, ¿no? Mi familia empieza a ver cambios. Y el primer cambio que hago fuerte es el tema del trabajo, y empiezo a darme cuenta que trabajaba muchísimas menos horas y era más productivo. Trabajaba las horas necesarias, lo hacía con todo el profesionalismo, pero veía mucho más resultado que cuando trabajaba 15 horas. Y ahí empecé a darme cuenta también que, bueno, eso que me habían explicado de las prioridades, si Dios tiene el control y Él quiere, porque el trabajo es parte de lo que Dios quiere que desarrollemos, pero a todo su manera, todo en su equilibrio, Él empieza a bendecirte. Y empiezo a caminar. En Fraternidad yo descubrí una diferencia muy fuerte entre conocer a Dios o a Jesús como Salvador, que la mayor parte de los cristianos lo terminamos conociendo gran parte de nuestra vida como Salvador, y Jesús Salvador es el que vos cada vez que necesitas algo le pedís, ¿no? Y muchas veces se nos va la mano y te parece la lámpara que frotamos, ¿no? Y siempre pedimos. Pero cuando vos empezás a caminar con Jesús y el Espíritu Santo, ese Jesús pasa de ser Salvador a ser Señor de tu vida, pasa a ser parte de tu vida. Y ahí es la parte más linda para mí, de la que yo los invito siempre a todos a que empiecen a buscarlo como Señor de tu vida. Porque ahí realmente empezás a entregar todo y a ponerlo a Él primero.
como descubrí también en esto que nosotros con Loli somos uno ante Dios, los dos somos uno, ese caminar es un caminar que hoy lo hacemos juntos, ¿no? Quizás yo hoy soy el que más me muevo en esto, ¿no? En buscar que otras personas reciban lo mismo que recibí yo, porque esta persona que sin conocerme me invitó a Fraternidad cambió mi vida. Cambió la vida de Loli, cambió la vida de mi familia, cambió mi entorno y cambió mucha gente, porque así como Julio me invitó a mí, nosotros que somos Fraternidad invitamos a mucha gente. Y esa gente empezó a ver un efecto multiplicador, ¿no? Y yo hoy lo veo acá como frutos en Argentina. Cuando nosotros volvimos en el 2009 con Loli a vivir nuevamente a Argentina, Fraternidad no existía. Y hoy hay capítulos en todo el país. Estamos yendo a Corrientes en estos días. Y todo a través de una persona que se atrevió a invitar a un pecador como yo. Y a partir de ahí, fíjense todo lo que hace Dios, porque no se confundan. Yo no hago nada, ¿no? Esa es la parte que a veces cuesta tener mucho cuidado, ¿no? Porque a veces uno dice, no, porque esta persona es el elegido, esta persona Dios lo... No, somos todos iguales. Eso es lo bueno que tiene Dios. Quizás la única diferencia es que alguno se puede atrever más que otro. Ahora, vos querés ver respuestas, querés ver la sobrenaturalidad de Dios, caminar de lo natural a lo sobrenatural, lo puedes hacer en este instante. Orando por un enfermo, orando por la restauración de un matrimonio, poniendo tu fe en acción, vos vas a lograr empezar a ver cómo Dios responde. Y ahí empezamos con Loli a descubrir un Dios distinto, ¿no? De mucha sobrenaturalidad. Yo estoy casi en los 19 años, tenía 33 en ese momento, de empezar a caminar en esto, y han sido 17, 18 años de permanente sobrenaturalidad. Hemos visto la mano de Dios permanentemente, lo vemos reflejado en nuestro matrimonio. Los que nos conocen saben que es así. Lo vemos reflejado en nuestros 5 hijos, de la manera que Dios los bendice. En los últimos años, Dios me fue llevando mucho a estar muy cerca de los enfermos, algunos enfermos terminales, visitando enfermos, y empezamos a ver que mientras más estábamos cerca de los enfermos, mi familia tenía más salud. Es como que vos te ocupás de las cosas de Dios y Dios se ocupa de las tuyas. Es como que empezás a caminar en un camino de sobrenaturalidad, pero de bendición. En la medida que vos te atreves a servirle a Dios y a entregarte a Él, empezás a ver bendición. Bueno, en esto que contaba Juani de que somos uno ante Dios, tampoco fue tan automático eso. Nosotros nos rezábamos juntos. Yo en su momento tenía mucha espiritualidad, pero era mía, y él empezó a caminar su camino y a profundizar, y fue suyo. Pero bueno, llegado a algún punto, éramos uno ante Dios, y nos costó arrancar juntos. Al principio era muy, él dijo, él es el que más sale en la búsqueda, pero bueno, claramente él sale porque yo me quedo, entonces lo empezamos a ver como que era un trabajo en equipo. Y de a poquito nos fuimos animando a más. Me acuerdo una vez que hubo una convención de fraternidad acá, que Juani ya era presidente. Nosotros vivimos acá en Benavides y la convención era en Puerto Madero. Arrancaba el viernes a la noche, y nuestro hijo más chiquito, que tenía 9 meses, volaba de fiebre. Y Juani me dice, quédate. Y digo, no, yo creo que yo tengo que estar con vos, así que yo creo que Dios se va a encargar de Simón. Nos fuimos y... Oramos, ¿no? Sí, antes rezamos, nos fuimos, y creo que a las 2, 3 horas nos llamó la chica que nos ayuda en casa para decirnos que Simón estaba perfecto. Entonces fueron pequeños pasos que a mí me gusta llamarlos ponerlo a prueba a Dios. O sea, que esto que decía él, si estás ahí, cumplime esto, ok, nosotros nos vamos a trabajar para vos, solucioname esto que quedó en casa. Y nunca me lo tomé como una irresponsabilidad salir. Otra de las cosas así como fuertes que nos pasó fue, tuvimos un llamado en un, no sé si era un SAEL o en un SAEL,
tuvimos un llamado a ir a orar por las Islas Malvinas. Nos pareció muy loco a los dos. Pensábamos que por ahí lo podíamos hacer desde donde estábamos, pero el llamado había sido muy claro, teníamos que ir al lugar. Y pasó mucho tiempo, el viaje nos parecía muy complicado, es caro, a mí me daba mucho miedo porque vos tenés que ir a las islas, te tenés que quedar una semana, no tenés manera de salir, porque los aviones entran un domingo y salen un domingo, así que no tenés manera de salir, teníamos que dejar a los 5 chicos, si pasaba algo no podíamos volver. Pero bueno, en su momento dimos este paso en fe y dijimos, hagámoslo, y no teníamos ni idea que íbamos a ir a hacer a las Islas Malvinas, pero ni idea, sabíamos que íbamos a rezar y a bendecir la tierra, y nos pasó que Dios nos regaló un viaje increíble, lleno de bendiciones. Fuimos con un grupo de correntinos, ellos por su lado, excombatientes, los acompañamos al principio muy tímidamente, después en un momento se nos acercaron y nos preguntaron qué estábamos haciendo ahí, y les dijimos la verdad, vinimos a rezar por las islas, tuvimos este llamado de Dios, y nos adoptaron, y nos hacían rezar por ellos, y nos hacían rezar por sus soldados caídos, y todos recibieron a Dios en ese viaje. Fue una cosa increíble que nunca creo que nos imaginábamos que nos iba a pasar una cosa así. Y nos pasa también mucho, como dijo Juani, que esta bendición se derrama mucho con nuestros hijos. Como que sentimos que las cosas que les enseñamos de Dios y todo esto que venimos aprendiendo y tratando de poner en práctica, lo vemos reflejado en ellos. Son chicos que tienen a Dios muy presente, muy a mano, muy amigo, sin tapujos, les gusta salir a misionar, salir a ayudar, disponerse para el prójimo, no sé, cosas que por ahí yo tenía una espiritualidad grande de chica, pero poca práctica, y estos son muy de practicarlo. Y nada, vemos constantemente esto que dice Juani, de que si nosotros nos ocupamos de las cosas de él, él se ocupa de nuestras cosas, y lo vemos como muy palpable. No sé si se te ocurre algo más. Sí, yo no quiero dejar pasar esta parte. Caminar en lo natural, que es el día a día, creo que la mayor parte de los cristianos lo podemos caminar. Y ahí encontramos una relación con un Jesús que está a tu lado. Él siempre va a estar, ¿no? Y por gracia, Él actúa. Vos le pedís a Él y Él va a actuar en tu vida. Pero hay una parte que los primeros 5 años de esta conversión fueron de pura restauración. Nosotros no hacíamos absolutamente más nada que nuestra familia. A partir del 5.º año, donde nosotros vimos que realmente nuestro matrimonio estaba sobre roca y nuestra familia empezó a estar muy bendecida, ahí fue el momento que hicimos el clic y empezar a creerle a Dios y a empezar a servirle a Dios. En ese servicio empezamos a ver mucha sobrenaturalidad de Dios. A medida que nos íbamos extendiendo en detalles, Dios respondía de una manera muy sobrenatural. Y ahí es donde yo digo que esta es la parte que hay que tener mucho cuidado en interpretar a veces en la palabra, ¿no? El poder que tiene el Espíritu Santo y la función que tiene el Espíritu Santo muchas veces no la conocemos o no nos atrevemos o no la desarrollamos. Que es ser uno con Jesús y a partir de ahí, a través del Espíritu Santo, vos empezar a moverte, activar esa fe. Porque en la misma palabra te está diciendo Jesús que vayas a los confines de la tierra, que lleves el Evangelio. El Evangelio es esto, lo que estamos haciendo nosotros, contar las buenas noticias. Que era la manera en que los primeros cristianos se movían. Ahora, hubo algo en estos 2000 años que se fue apagando mucho de eso, pero hoy, en este momento, podemos tener la misma forma y la misma manera se experimenta el Espíritu Santo que hace 2000 años, con los primeros cristianos. ¿Qué hacían los primeros cristianos? No, decían que llevaban el Evangelio. El Evangelio no era la Biblia. Eran personas que transmitían su testimonio, contaban experiencia de vida de cómo Jesús había cambiado la vida. Y esas mismas personas oraban por esas personas y recibían el Espíritu Santo. Y esas personas se empezó a hacer todo un efecto, gracias a eso, el cristianismo se desparramó por todos lados.
Este ministerio es tan lindo que hace exactamente eso 2000 años después. Y quizás nosotros como laicos, a veces suena raro, mismo en las iglesias, tanto evangélicas como católicas, que el laico a veces se atreva a orar por los enfermos esperando que se vea un milagro, o a orar por una restauración, o orar por una adicción, o orar por lo que sea. Nosotros hoy en esta organización nos atrevemos a eso y estamos viendo muchos milagros. Hemos visto curaciones Parkinson, hemos visto cómo el Señor se desparramó fuertemente dentro de la Villa 31. En pleno COVID empezamos a orar y el COVID empezó a descender mientras todo estaba encendido. Personas que vienen y piden oración y nosotros oramos y esas personas ves el milagro de manera automática. Eso al principio te cuesta, ¿no? Te cuesta hasta vos mismo decir, esto quizás era para un sacerdote o un pastor, no para nosotros. Pero en ningún lado está escrito eso. Al revés, todo lo contrario. Y creo que esa es la parte que quizás en los últimos años nos hemos empezado a atrever y empezamos a caminar en esa sobrenaturalidad. Todas las semanas vemos algo. Y créannos que es así. Y a mí, por lo menos, que yo soy muy Tomás, que a veces lo decimos, yo necesito ver el milagro. A mí me encienden ver milagros. Esto de Malvinas fue algo totalmente sobrenatural. Estábamos empezaron a tirar aceite en un mapa. Yo estaba en una punta, sentí Malvinas, Loli estaba en otra punta, sentí Malvinas, y de golpe la persona que estaba orando decía que había que moverse a ungir la tierra con aceite. A otros les mostró corrientes, ahora esta semana estamos yendo para allá, y vos decís, esas cosas no tienen mucha lógica en lo natural. Ahora, en lo sobrenatural está escrito. Impondrán manos en los enfermos sanarán. La conversión, el poder del Espíritu Santo. Creo que a veces estamos hasta mal enseñados. Lo único que hoy hacemos en fraternidad es eso, atrevernos a que hombres y mujeres comunes y corrientes empiecen a mostrar al mundo que hay una vida plena que se puede llevar. A esta organización muchos lo conocen como la gente más feliz de la Tierra. Hay un libro que es sobre cómo esta organización se fue desarrollando. Y realmente cuando uno encuentra ese equilibrio, empieza a ser feliz. Quizás el mundo a veces te lleva a que la felicidad está en las cosas del mundo. Y créanme que es difícil a veces decirle que no al mundo, ¿no? A veces con Loli nos ponemos y es, bueno, este fin de semana me tengo que ir a tal lado. Bueno, ¿es eso? O quedarte con tus hijos y ¿qué te dice el mundo? O quedarte en la cama, te llaman y te dicen, tenés que ir a orar por un enfermo que está, no sé, en el centro. Y en ese momento vos habías hecho un plan con tus hijos o el cine. Y ahí me ayuda mucho a veces el discernimiento de tu pareja, ¿no? Dios nos usa en eso, ¿no? Y Loli cuando te dice andá, andá. Y cuando te dice no vayas, no voy. Y mi guía espiritual también me forma en eso. Y es decirle que no a un montón de cosas que a veces tienen que ver con placeres. Pero en el momento que vos das ese paso, lo que vos recibís es mucho más de lo que fuiste a dar. Siempre. Siempre Jesús te gana en el dar. Siempre, siempre, siempre. Y bueno, eso es lo que hoy nos llena. Nuestros hijos empezaron también a ejercitar un poco esa sobrenaturalidad. Hoy se enferma uno de nuestros hijos y en vez de decir, bueno, dame algo para tomar o llevarme a un médico, viene y te dice, rezame. O uno de sus hermanos le ora a uno de sus hermanos. Y vemos un milagro, parecen chiquitos, pero un dolor de panza desaparece en el momento cuando uno le dice el nombre de Jesús, el dolor de panza se va y se va. Entonces eso se va creando una cultura con el Espíritu Santo, una relación muy, muy linda que nosotros la practicamos. Hoy parece natural, pero es como que vas caminando en lo sobrenatural. Y bueno, tenemos que ir cerrando, pues. Sí. ¿Qué más? No, bueno, tenemos millones ya de cuentos de esto, de caminar con Dios y que nos responda de manera exagerada. Pero bueno, nos podríamos quedar toda la noche. Yo creo que puedes hacer la oración de cierre. Sí. Yo los invito a que se atrevan a caminar distinto, a no tanto el deber cumplir, ¿no? A veces nos educan a que tenemos que cumplir con ciertos ritos, con ciertas cosas que a veces te ayudan, pero que quizás lo más importante, te estás perdiendo lo más lindo, que es el encuentro con Dios, el caminar con Él.
en tener una relación personal con Dios. Esa relación la construís en oración, la construís sirviéndole a Dios, la construís leyendo la palabra, la Biblia. Nos cuesta a veces leer la Biblia, ¿no? Pero Dios te habla a través de la palabra. Bueno, les agradezco a todos los que están acá conectados y a los que están acá. Hay una oración que hacemos en fraternidad que si uno la hace con fe, abriéndole el corazón, dicen que en el momento que uno hace esta oración de entrega, el Espíritu Santo te arranca del mundo de las tinieblas, de cualquier tiniebla, y te siembra en el reino de Dios. Entonces yo le invito a que hagan esta oración, no importa si llegaste en esta noche sin fe, o enojado con Dios, o no creyéndole a Dios, pero hacela como la hice yo en aquel momento, ¿no? Con ganas de cambiar mi vida, con ganas de que si ese Dios existe, cambie tu vida, y si se atreven, repitan con nosotros esta oración de fe. Ahí donde están, les pido cierren los ojos y vamos a pedirle al Espíritu Santo que tome control de esta oración y repitan con nosotros. Señor Dios Todopoderoso, te confieso que soy pecador. Me arrepiento y te pido perdón. Te reconozco, Jesús, como mi Señor, Dios y Salvador de mi vida. Te abro las puertas de mi corazón para que entres a morar y permanecer en él. Te entrego mi vida, la vida de mi familia, mi trabajo y mis negocios. Te entrego todas mis preocupaciones. Que se haga tu santa voluntad. Inscríbeme en el libro de la vida. Bendíceme. Protégeme. Y dame prosperidad. Todo esto te lo pido. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahí Mariano les hablaba que los que están conectados, que si tienen un papelito a mano, los que están acá, los invitamos a que se atrevan a poner en esos papeles sus imposibles. Nadie los va a leer, es un ejercicio. El otro día me gustó porque uno de los invitados le sacó una foto, porque después lo rompemos eso. Traten de recordarlo, si quieren les pueden sacar una foto. Después vamos a hacer una oración por esas intenciones y hasta acá llegamos. Así que le damos unos minutitos para que... Si quieren más papel, ahí agarren un papel.
me miras con anteojos? De lejos no veo tanto. Me voy a... Sí. Qué raro. Acá están juntando los sobres, ¿eh? Ya estamos cerrando. Bueno, espero que todos ahí donde estén hayan podido también escribir su parte. No hace falta que repitan, lo único que les pedimos es que cierren los ojos ahí donde estén. Vamos a hacer simplemente una oración por estas intenciones. Si alguien de manera particular, ahora cuando esto se cierre, quizás más para los que están presentes y no tanto para los que están en el Zoom, pero también los invitamos al Zoom, si alguien quiere que oremos fuera de las intenciones por algo en especial, con Loli nos vamos a quedar un ratito y con gusto podemos hacer una oración por lo que ustedes estén necesitando. Pero bueno, más allá de eso, traten de recordar lo que escribieron y van a ver, Dios realmente responde al llamado y siempre no nos olvidemos que, como hacíamos recién en la oración, es según su voluntad, ¿no? Confiando en la voluntad de Dios en lo que pedimos. Padre, te doy gracias por esta noche, te doy gracias por mi matrimonio, te doy gracias por la esposa que pusiste en mi camino, te doy gracias por la familia, por permitirnos estar en este momento, te doy gracias por todos los que se han sumado y te entregamos todas estas intenciones, sabemos que hay intenciones de todo tipo. Vos conocés nuestros corazones, conocés lo que nos sirve, lo que nos conviene y confiamos plenamente en tu amor y en tu sobrenaturalidad. Declaramos en el nombre de Jesús que empezás a actuar en la vida de todos los que están acá, de todos los que están escuchando este capítulo. Declaramos que empieza a moverse el Espíritu Santo en la vida, en las familias, en los corazones de todos los que han estado presentes. Y te entregamos todas estas intenciones para que se haga tu santa voluntad. Todo esto, Señor, te lo pedimos y te lo entregamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, muchas gracias a todos. Las mujeres que tengan ganas de sumarse a Fraternidad, este es el capítulo en Nordelta. Las mujeres se juntan acá en Nordelta, pero también hay en otros lugares, así que cualquier cosa, el que los invitó los puede poner en contacto con algunas de las mujeres o también los hombres. Estamos en distintos lugares, en distintos días, así que si se quieren sumar, bienvenidos. A los que vinieron por primera vez, les agradecemos, si les gustó, vuelvan,
y traigan gente. El objetivo de esta organización es invitar gente que conozcan a Jesús a través de un testimonio. ¿Okay? Bueno, gracias a todos. Gracias, Juaní.